Hola a todos, Grupo IPH les da nuevamente la bienvenida. Vamos a empezar hablando de la norma E070 en el capítulo 6, el cual nos indica acerca de la estructuración tanto en albañilería confinada como en albañilería armada. Empezamos por el artículo 14, donde nos indica lo referente a un diafragma rígido. Nos dice que debe preferirse edificaciones con diafragma rígido y continuo, es decir, edificaciones en las que las losas de piso, el techo y la cimentación actúen como elementos que integran a los muros portantes y compatibilicen sus desplazamientos laterales. El diafragma rígido es una lámina que no se deforma axialmente ni se flexiona ante cargas contenidas en su plano. Es por ello que cuando tenemos techos como el que se ve aquí, que son de madera o algunas coberturas ligeras, estos no constituyen un diafragma rígido y en esos casos es elemental considerar elementos que confinen a la albañilería, en este caso, ¿no? Que lo arriostren. ¿Para qué? Para evitar fallas como los que se observan por aquí, donde hay un diafragma flexible en el último nivel y no hay una viga solera que arriostre el muro y por lo tanto genera esta abertura. En cambio, la diferencia que vemos aquí, pese a que hay una cobertura de madera, que va a ser una cobertura liviana, vemos que los muros están arriostrados, entonces no se va a generar fallas de este tipo. Va a, a desplazarse uniformemente cuando se le aplique una carga lateral. Asimismo, también se nos indica que para considerar que el diafragma es rígido, la relación entre sus lados no debe exceder la relación de 1 a 4. ¿Esto qué significa? Que si tenemos una, una losa rectangular, la relación que tenemos por aquí, en la relación que tenemos por aquí, digamos, supongamos que el valor del lado más corto sea 5 metros. Entonces, la dirección larga, cuanto mucho, debería ser de 8 veces más, es decir, 8 por 5, 40. Si yo tengo 40.5, 41, ya podría estar incurriendo en un diafragma flexible y no rígido. ¿Y qué podemos hacer en ese caso? Es ahí donde colocamos juntas de control. ¿Para qué? Para poder separar la estructura en dos segmentos que nos asegure el comportamiento como diafragma rígido de la estructura. Continuando con el otro artículo, nos dice que los diafragmas deben tener una conexión firme y permanente con todos los muros para asegurar que cumplan con la función de distribuir las fuerzas laterales en proporción a la rigidez de los muros y servirles además como arriostres horizontales. Como ya se indicó anteriormente, necesitamos también que el diafragma rígido tenga, si es que es, digamos, un techo aligerado, tenga vigas de borde y que de haber aberturas también existan algunas vigas que puedan asegurar que el comportamiento sea rígido y no se flexibilice por esas aberturas. Ahora, un detalle importante es el que nos comentan por aquí, que para el caso de losas aligeradas y macizas, el concreto de las soleras se vacía en conjunto con el de la losa. ¿Para qué? Para que esto tenga un comportamiento monolítico. En el caso de que la solera no trabaje ante cargas que provienen de la albañilería, sujeta carga sísmica ortogonal en su plano, debido a que el diafragma rígido integrado a la solera impide su deformación por flexión. Por aquí vemos cómo es que debería ser el llenado de techo y cómo es que se debería realizar de manera conjunta. Otro detalle que podemos ver por aquí es que en esta sección comentada es que se nos hace la gráfica de el área tributaria de las vigas y podemos ver las gráficas que hemos estado señalando en la clase anterior cuando se trata de losas en dos direcciones, cómo es que la carga se transmite de la losa a la viga, tanto para la dirección más larga y la dirección más corta. Y como vemos, la losa es casi cuadrada,
y no llega a ser tan alargada, porque cuando ya es alargada estamos hablando de una losa unidireccional. Ahora, cuando nos referimos ya a la configuración del edificio, la norma nos indica algunos criterios. Por ejemplo, nos indica que las plantas deben ser simples y regulares. Ya habíamos hablado acerca de las irregularidades en planta, como es que estructuras en forma de L, de C o T deben ser evitadas y que en lo posible, si se quiere conservar la arquitectura, podemos emplear juntas para evitar estas irregularidades, porque cuando se aplica una carga lateral, lo que sucede es que esta zona y esta zona, como tienen diferente estructuración, terminan desplazándose de manera independiente, tirando cada uno por su lado. Entonces, eso genera irregularidad. Para evitar eso es que colocamos las juntas. Otro detalle que se nos indica es la simetría en cuanto a la discontinuidad de elementos verticales. Generalmente sabemos que cuando hablamos de techos tenemos estructuras para el tanque elevado. Debería evitarse, aunque si bien es cierto la norma, por ejemplo, la norma de 030 al momento de calificar irregularidades, nos indica que dada la situación no sería necesario incluir esto. Sin embargo, deberíamos preferir que estas estructuras al menos se encuentren en la zona central para que no perjudique mucho al comportamiento global de la estructura. Y por aquí tenemos una gráfica de la relación ancho y altura que debe tener las edificaciones. Esta relación no debe exceder a 4. Lo mismo, es decir que si tenemos un largo aquí un ancho aquí de 4, la altura como mucho debería ser 16 metros, ¿no? Preferible, cuando tenemos estructuras más esbeltas se deberían anchar. Hacerlas así provoca que cuando se aplique la carga lateral, estas sean vulnerables. Por aquí tenemos lo que respecta a la densidad de muros, que debe procurarse que haya la misma cantidad de muros en ambas direcciones. Asimismo, si es que en una dirección necesitamos compensar esta densidad, podemos emplear muros de concreto, pero considerando la relación del módulo de elasticidad con el módulo de elasticidad de albañilería y módulo de elasticidad de concreto. ¿Por qué? Porque los muros de concreto generan mucho mayor rigidez que los muros de albañilería. Ahora, haciendo referencia a esto mismo, podemos ver que dada la geometría de los terrenos, estos suelen ser mayormente alargados. Esto que genera que tengamos en la dirección más larga, como se ve aquí, muros completamente de albañilería, mientras que en la dirección corta tenemos pórticos prácticamente. Ahora, ¿qué solución nos da el ingeniero en base a su experiencia y a sus prácticas de laboratorio? Que para evitar este tipo de comportamientos y que no no haya efectos graves al momento de la aplicación de carga lateral, dado que los pórticos son flexibles y una vez que se les aplique la carga, estos van a terminar golpeando los muros y estos terminan fallando. Entonces, al momento de hacer el análisis sísmico, utilizamos como medida de control la deriva de 5/1000 para ambas direcciones. Esto va a generar que los pórticos sean más rígidos y al momento de que se aplique la carga lateral, es decir, el sismo, estos no golpeen tan rápidamente a los muros, sino que sean más rígidos, tengan mayor resistencia y puedan tener un comportamiento similar al muro. Algunos efectos de los que ocasiona la flexibilidad de los muros en la dirección corta, mientras que en la dirección más larga es albañilería. Y llegamos a la parte de los muros acoplados. Acá hay un punto interesante, porque si bien es cierto, sabemos que los muros de albañilería trabajan por falla por cortante, los muros de albañilería armada
trabajan por falla a flexión. Esto ocasiona que cuando tengamos un dintel muy peraltado, provoque errores al momento de diseñar la albañilería armada. ¿Qué nos indica aquí textualmente? Que las vigas peraltadas son beneficiosas cuando se utilizan en los sistemas de albañilería confinada, donde se supone que la falla de los muros ante los terremotos es por fuerza cortante. Sin embargo, en los muros de albañilería armada, donde se admite una falla por flexión, es conveniente emplear dinteles peraltados, ya que no es conveniente emplear dinteles peraltados, ya que al reducirse el momento flector en la base de los muros, la posibilidad de una falla por flexión se aleja. Es decir, que la naturaleza del diseño que le corresponde se tergiversa por estos dinteles. Así que en el caso de albañilerías no es recomendable. Sin embargo, se da otras opciones. Por ejemplo, nos dicen que se pueden utilizar los mismos elementos de la armada para generar el acople. Los bloques se utilizan en la base de la viga que tienen forma de U, es decir, es medio bloque el que se coloca, y deben ser recortados para formar ventanas de limpieza, lo que se conoce como ratoneras. Asimismo, de considerarse los dinteles, es importante que estos tengan continuidad. Y bien, lo que ya se ha mencionado, que un error típico en la albañilería es que no se coloquen juntas para los alféizar y esto termina ocasionando fallas en los muros. Otras configuraciones, por ejemplo, aquí nos dice que de existir reducciones importantes en planta u otras irregularidades en el edificio, deberá efectuarse un análisis dinámico especificado en la norma de 030. Esto porque con el objeto de quizás rigidizar un poco más ciertas zonas y de verificar que la rigidez se cumpla y los desplazamientos laterales no sean excesivos. Los muros portantes, como tal, deben tener una sección transversal, preferiblemente simétrica, deben ser continuos verticalmente, desde el último piso hasta la azotea, y claro está que estos muros deben tener 4 elementos que lo arrostren, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del primer piso, estamos hablando de la cimentación, las 2 columnas, los costados y la viga solera. Ahora, los muros portantes se consideran de alturas de 1,20 m hacia adelante. Y lo que aquí se mencionó con respecto a la densidad de muros, es preferible que se coloquen lo mismo en cada dirección. Y de haber ciertas limitantes con respecto a la arquitectura, pues vamos a emplear juntas de control para evitar irregularidades y desplazamientos que finalmente colaboren a que la estructura falle. La distancia máxima también nos indica aquí que de las juntas de control es de 8 metros y en el caso de muros con unidades de concreto y de 25 metros, se realizan con unidades de arcilla. Muros de concreto, 8 metros. Muros, los comunes que vemos en las viviendas, 25. Y bien, por aquí vemos cómo es que se colocan las juntas de control. Por ejemplo, aquí tenemos una longitud demasiado larga, probablemente que no cumple la relación de 1:4, entonces empleamos las juntas de control con el distanciamiento máximo que nos indica, ¿no? Para unidades de arcilla, 25 metros como máximo, y para unidades que sean de concreto, de 8 metros como cuanto mucho. Con respecto a los arrostres, ya se había indicado que los arrostres deben ser por los cuatro lados del muro. Y bien, la norma, como ya se les había indicado, está comentada en su totalidad. Este simplemente ha sido un repaso breve acerca de algunos puntos importantes que se deben tener en consideración. De todas maneras, esta sección se les ha compartido en la descripción del video anterior, así que pueden checarlo con más detalle. Como ya vieron, hay imágenes y hay ilustraciones bastante didácticas para poder entender los artículos claramente. Bien, ya empezando con el tema de hoy, vamos a partir
por el metrado de cargas. Ya habíamos visto acerca de la transferencia de carga y ya habíamos hecho un metrado corto. Ahora vamos a hacer un repaso en la medida que vamos metrando las cargas. Empezamos eh, indicando a qué se refiere área de influencia y área tributaria. El área de influencia, por ejemplo, si estamos hablando de esta viga, sería toda esta sección. ¿Esto por qué? Porque la carga que se vaya a aplicar aquí tiene incidencia en ambas zonas, mientras que el área tributaria es la que está cargando la viga. Como estamos hablando de una losa en una dirección, simplemente sería la mitad, ¿no? La mitad cargaría de este lado y la otra mitad de este lado. Ahora tenemos que considerar la relación que existe tanto entre el área de influencia y el área tributaria. Esta relación es a través del factor K y este factor K lo podemos encontrar en la norma E020, donde se nos indica el factor de carga viva sobre el elemento, el factor K, ¿no? Dependiendo de qué elemento estemos evaluando, qué elemento vayamos a metrar, ¿no? Por ejemplo, de ser columnas y muros nos indican un factor 2. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de vigas prefabricadas, estamos hablando de un factor 1. Así que para los elementos comunes que tenemos en una vivienda, por ejemplo, hablamos de factor 2. Preferiblemente, ¿no? Salvo en las vigas de bordes, en los voladizos, que es de 1, y las vigas en volado también, que son de 1. Ahora, este factor K, y tanto en el área tributaria como el área de influencia, ¿en qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar cuando empecemos a calcular la reducción de la carga viva. Si nosotros tenemos aquí, digamos, de uso, que este sea un restaurante, toda esta zona, la probabilidad de que esté completamente ocupada es más remota a que si el restaurante solamente fuera en esta. Entonces, de ahí que viene el concepto aquí, que a mayor área de influencia, menor probabilidad de que sea ocupada completamente. Y es en base a este concepto que se aplica la reducción de carga viva. ¿Por qué? Porque decimos que la edificación no va a estar siendo usada a su totalidad todo el tiempo. Y es por eso que la norma contempla una reducción. ¿Para qué? Para poder no sobredimensionar la estructura y ahorrarnos ciertos costos también por ahí. Sin embargo, nos da algunas salvedades, ¿no? Nos dice algunas cosas que debemos tener cuidado, que por ejemplo el área de influencia sea mayor a 40 metros cuadrados y que la reducción no supere la mitad, pues no sea más del 50%. Ahora, como ya les había indicado, el área de influencia se relaciona con el área tributaria por el factor K, dependiendo del elemento que estamos evaluando. Ahora, algo que también nos habían preguntado en la sesión anterior acerca de la tabiquería. Si bien es cierto, algunos autores y muchos para abreviar el cálculo empleamos 150 kilogramos por metro cuadrado cuando encontramos tabiquerías, también podríamos hacer el cálculo con la tabiquería y la carga específica que se aplica en ese punto. Ahora, ¿cómo es que hacemos eso? Por ejemplo, aquí tenemos dos esquemas con diferente dirección de la losa. Si queremos la carga viva hacia la viga, vamos a tener que calcular esta expresión, donde la carga puntual que vamos a calcular aquí, que está transmitiendo este tabique multiplicado por la distancia C, que va a ser desde el eje del tabique hasta el eje de la viga que se encuentra en esta zona, sobre la longitud también de eje a eje aquí. Si queremos hacer este cálculo para la columna, pues tenemos esta expresión, que es la carga puntual que terminaría aplicando este tabique, multiplicado por la dirección A, que no es más que la distancia de eje a eje, tanto de esta zona con el eje, es decir, la zona central, el punto céntrico del tabique, ¿no? Y la distancia tanto en vertical como en horizontal. Este cálculo nos va a llevar a calcular el equivalente o la carga puntual que estaría llevándose la columna. La expresión es la misma para la losa si es que está en una dirección opuesta. Ya lo vamos a ver más claramente cuando hagamos el cálculo. Y bien, tenemos aquí el caso práctico. Vamos a realizar el método de cargas
de la columna central, que es la que estaba cargando más. Empezamos delimitando el área tributaria, el área que está cargando, digamos, la columna. Y como bien sabemos, va a ser la mitad de esta zona y la mitad de esta zona. Y aquí vemos que llegan dos tabiques, ¿no? Uno por este lado y el otro por este lado. Y vamos a ver cómo es que se transmite esta carga hacia la columna. Los datos que tenemos es que es un aligerado de 20 centímetros de espesor. Tenemos acabados por un total de 100 kilogramos por metro cuadrado. También tenemos la sobrecarga, que es 250 kilogramos por metro cuadrado, como se nos indica. Y el peso propio de la losa, que esto nos lo indica la norma en 020, de 300 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, ¿qué nos indica del tabique? Que son de altura de 2,50 metros, es decir, que sí son muros portantes, un espesor de 15 centímetros. Tenemos el peso específico de la albañilería, que es 1.800 kilogramos por metro cúbico, el peso específico del concreto, 2.400 kilogramos por metro cúbico, vigas de dimensiones de 25 por 55, una viga chata de 30 por 20, aquí voy a hacer un paréntesis, para recordar algo que se comentó en la clase anterior, que cuando tenemos tabiques o muros que se ubiquen de manera paralela al refuerzo de la losa, es decir, por aquí tendríamos viguetas, se tiene que colocar en la zona donde se ubique el muro una viga chata, como está aquí. ¿Esto por qué? Porque al ser las viguetas de 10 centímetros y que no tienen estribos, es decir, que no se considera mucho efecto de fuerza cortante, no va a tener un buen comportamiento cuando le apliquemos una carga distribuida como la que sería de un muro. Entonces es preferible colocar una viga chata en esa zona. Mientras que si colocamos un tabique perpendicular al refuerzo, van a ser varias viguetas las que van a soportar este muro, entonces no habría inconveniente. Podemos colocar el tabique ahí. Bien. Tenemos por aquí las columnas que son de 40 por 60 y la altura típica de 2,70 y la altura del primer piso de 3,4 metros, ¿no? Considerando que este es una estructura de 7 niveles. A ver, tenemos aquí, vamos a hacer el cálculo del área tributaria, donde sería la mitad de esta zona, más la columna, más la mitad de esta zona también de aquí, y vamos a multiplicar por la altura que tengamos aquí, y restarle el área de la columna. ¿Qué tenemos entonces? Esta longitud es de 7.125, 125, 7.125 entre 2. Más 0.25. Más tenemos esta longitud también 5.525 sobre 2. Y a esta longitud tendríamos que multiplicarle esta distancia. Tenemos esto. Vamos a colocarlo por aquí. No hay espacio. A esto vamos a tener que multiplicarlo por esta distancia entre 2. Y de este lado tendríamos la distancia de aquí, de eje a eje, sobre 2. Entonces podremos considerar la suma total, que sería para este lado 4.65, para que llegue al eje de aquí y al eje de aquí estaríamos hablando de 4.65 más 25 centímetros, que es el ancho de la viga. Tendríamos 4.9 sobre 2
Y esto vamos a tener que sumarle con la distancia que también tenemos por aquí, de 5.725 más, para que llegue al eje 25 centímetros, sería 5.975 sobre 2. Ahora, esta multiplicación tenemos el largo por alto, tenemos que restarle el área de la columna interna, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la longitud de la columna? Regresamos, vemos que la columna es de 40 por 60. Estamos en metros, entonces sería 0.4 por 0.8. Entonces multiplicamos el área total del área tributaria aquí y le restamos el área de la columna. ¿Cuánto tendremos como resultado? Son 35.5 metros cuadrados. Ahora, el área que también nos interesa tener es el área de la losa. Esto es el área de la losa, el área tributaria en la losa. ¿Y cómo calculamos eso? Ya tenemos las dimensiones interiores. Si bien es cierto, podríamos descontar los pintos que tenemos aquí. Deberíamos quitarlos, pero para efectos de brevedad vamos a emplear simplemente esta zona, ¿no? No estaríamos incurriendo en un error porque estaríamos discriminando una zona bastante pequeña del área de la columna, así que no es significativo. ¿Cuánto tendríamos? Tendríamos 7, la longitud que tenemos acá. Esto entre 2, 7.125 sobre 2 sumado a esta longitud que es 5.525 sobre 2 y tendríamos que multiplicarle por la altura. Multiplicamos, cerramos aquí, multiplicamos por la altura y tendríamos 4.65 sobre 2 más 5.725 sobre 2 y el resultado de esta operación ya nos va a dar el área total que tenemos en la losa. En esta zona, esta zona, esta zona y esta zona y nos va a facilitar los cálculos. Colocamos por aquí, calculamos y tenemos un área de 32.8 metros cuadrados. Tenemos tanto el área tributaria como el área de la losa. Ahora lo que corresponde es continuar con el metrado. Empezamos por la azotea. Vamos a partir por el aligerado. Como bien sabemos, ya tenemos el área de la losa que corresponde al área tributaria que está cargando la columna. Y el peso del aligerado es de 300 kilogramos por metro cuadrado para una losa de 20 centímetros. Esto nos lo da la norma de 0.20. Así que expresado en toneladas sería 0.3 multiplicado por el área que ya tenemos calculado por aquí, el área de la losa que es 32.8. 32.8, resolvemos la multiplicación y tenemos ya la carga de 9.84 toneladas. Esta es la carga que se está transmitiendo por el aligerado. Ahora tenemos que calcular por el piso terminado. El piso terminado, como bien se nos indicó, se está considerando de 100 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, el piso terminado se aplica a toda el área tributaria, excluyendo la zona de la columna, ¿no? Porque esa es continua, así que no va a estar. Así que consideramos en toneladas 0.1 y multiplicamos por 35.5. El resultado de esta operación nos arroja 3.55 toneladas.
Ahora el peso de la viga. Para esto necesitamos calcular el volumen de la viga y multiplicarlo por el peso específico del concreto. Las vigas tienen dimensiones de 25 por 55. Estamos hablando de las vigas que están aquí. La viga chata que está aquí todavía la vamos a meter conjuntamente con el tabique. Y considerando que en la azotea no tenemos tabiques, simplemente tenemos los elementos estructurales. Así que tenemos por aquí 0.25 por 0.55 multiplicado por el largo que corresponde al área tributaria, que va a ser este lado, más este lado, más este lado, más este lado. Así que tendríamos, vamos a ayudarnos llevando la imagen aquí. Por mientras, así que tendríamos una suma aquí, que es de 5, de 4.5 entre 2. Más 5.5 entre 2. 4.5, ¿de dónde? Tenemos esa longitud de esta zona. Estos datos nada más son las longitudes que tienen las vigas. Así que por ese lado no hay mucha ciencia que ver. Tenemos esas longitudes, tenemos 6.6 entre 2. Y finalmente 5 entre 2. Una vez que tenemos eso, vamos a tener el volumen de la viga, que multiplicado por la sección, disculpen, por el peso específico del concreto, vamos a tener cuánto de peso tiene esa viga. Por aquí esto se extendió mucho. Y el resultado total del volumen de la viga multiplicado por el peso específico. Colocamos por aquí el peso específico del concreto, que es 2.4. Vamos a tener un total de 3.56 toneladas. Ahora, como esto está muy largo, vamos a acomodar por aquí. Muy bien, luego de eso se tiene que calcular el peso propio de las columnas. También empezamos calculando el volumen de las columnas y multiplicamos luego por el peso específico del concreto. La altura de la azotea es de 2.7 metros y la sección de la columna es de 40 por 60. Entonces tenemos 0.4 por 0.60 por 2.7 multiplicado por 2.4, que es el peso específico del concreto. Esto nos arroja un total de 1.56. Y tenemos aquí la carga muerta total de 18.51 toneladas. Y bueno, para acortar aquí, si nosotros calculamos estos valores, vamos a tener un volumen total de 22.919, redondeando, para que no sea muy extenso aquí
tengamos espacio, ¿no? Ya sabemos que este largo corresponde a la suma de los largos de todos estos lados, ¿no? Entonces, simplemente continuamos. Y para el piso típico, es decir, estamos hablando del piso del 2, 4, 5 y 6, tenemos la misma altura de columna. Sin embargo, el aligerado sigue correspondiendo a la misma carga, ya que tenemos la misma área y es también el mismo espesor de losa. Así que aquí de aligerado vamos a poner el resultado directamente, que es 9.84 toneladas. Para el piso terminado tenemos lo mismo, 3.55 toneladas. Para el peso de la viga, dado a que las vigas son de las mismas dimensiones en todos los pisos, también vamos a tener lo mismo, que es 3.56 toneladas. Y para el peso propio de la columna, aquí sí tenemos un cambio, porque tenemos que la sección, si bien es cierto, es la misma, pero la altura del piso es diferente. Así que para el piso típico tenemos una altura de, regresamos al planteamiento, tenemos una altura típica de 270. Entonces tenemos 0.4 por 0.6 multiplicado por 2.7 por el peso específico del concreto. 2.4 toneladas sobre metro cúbico. Sí, cambio, dejémoslo así. El resultado de todo esto nos va a arrojar una carga de 3.56 toneladas. Borramos por aquí. Y aquí sí tenemos que recordar que el tabique para los pisos típicos sí están teniendo intervención, así que vamos a calcular el tabique. Recordando que para los tabiques tenemos dos casos, ¿no? Uno que era para esta dirección y para la otra dirección, pero en ambas situaciones no había inconveniente con el planteamiento que teníamos. La forma de cálculo es la misma. Y también indicar que, si bien es cierto, muchos autores consideran una carga uniforme de 150 kilogramos por metro cuadrado y ya no se realiza todo este cálculo que vamos a hacer ahora, a continuación. Algo importante que debemos de tener, como ven, son las longitudes. Por aquí se corrió la imagen. Las longitudes de eje a eje de las columnas con respecto a los tabiques para ambas direcciones. Por aquí tenemos la longitud de 2.125 del eje del tabique con respecto a la columna que estamos evaluando. Y bien, empezamos aplicando lo que nos indica aquí. Primero, de este tabique con respecto a la columna en evaluación. Vamos a primero calcular la carga por metro lineal del tabique. Es decir, que vamos a multiplicar el área del tabique por el peso específico. El peso específico, recordemos que es 1.8 toneladas por metro cuadrado o 1800 kilos por metro cuadrado. Ahora, las dimensiones del tabique eran, recordemos, de 15 centímetros. Por aquí está, 15 centímetros y tenemos una altura de 2.5. Entonces tenemos por aquí 0.15 multiplicado por 2.5, que es la altura, y esto nos arroja un valor de 0.675. Recordemos que esto está expresado en toneladas por metros lineales y lo vamos a emplear luego para aplicar la carga puntual que llega a la columna. Bien. Ahora, para calcular la carga, como bien sabemos, hay que calcular el largo que está en la losa. En este caso tenemos un largo de 7.125, es decir, esta longitud de aquí, que como vemos es la que corresponde al ancho de la losa.
Entonces tenemos que la carga del tabique, la carga lineal, 0,675 multiplicado por este largo de 7.125 nos arroja una carga de 4.81 toneladas. Esta carga es la que vemos aquí como carga P, la que tenemos aquí, la que vamos a aplicar en esta fórmula. Tenemos aquí la fórmula y reemplazando valores. En lugar de P, 4.81 multiplicado por el valor de A. Veamos la gráfica. ¿Cuál es el valor de A? Tenemos el tabique en esta misma disposición y el valor de A vemos que es la que se encuentra la distancia que hay entre el eje del tabique y el eje de la columna aquí, la de la esquina. Haciendo el cálculo, tenemos que esa distancia es de por aquí 7.375 sobre 2. Y necesitamos también la distancia C. La distancia C, como bien indica el gráfico, es la distancia que tendríamos desde este punto hasta este punto, como de eje a eje, ¿no? Entonces estaríamos considerando la mitad de este valor, del valor que tenemos por aquí. Se han corrido las cotas. Por aquí ya lo tenemos calculado. La distancia de eje a eje, que sería 5.975 y la otra distancia que tendremos de aquí, vemos que aquí es 3.5, sumamos la mitad del espesor del tabique, 7.5 centímetros, y sumamos la mitad del espesor de la columna, en este caso 20 centímetros, y la sumatoria total nos va a arrojar 3.775. Ahora, todos estos valores tenemos que dividirlo entre las longitudes, tanto en paralelo al tabique como perpendicular a él. Tenemos esta longitud que es de 5.975, la que corresponde aquí como L1, y la longitud horizontal que es de 7.375. ¿Por qué? Porque estamos evaluando de eje a eje. 5.975 multiplicado por 7.375. Ahora, este resultado nos arroja una carga de 1.51 toneladas. De igual manera tenemos que hacer para el otro tabique, donde primero empezamos calculando la carga lineal y luego la carga puntual. En este caso, como bien sabemos, es las dimensiones del tabique, la altura del tabique es la misma para ambos casos. Y tenemos la misma carga distribuida. ¿No? Esa carga distribuida vamos a multiplicarlo por la longitud que tiene el tabique. En este caso la longitud del tabique es de 4.65. Así que tenemos 0.675 multiplicado 4.65 y eso nos arroja un valor de 3.14 toneladas. Aplicamos la fórmula. Tenemos 3.14 toneladas multiplicado por el valor de A. Para que se ilustre mejor, vamos a girar esto. Vamos a poder ver que la distancia A sería la que corresponde en esta zona y la distancia C la que corresponde en esta zona. ¿Qué valores tenemos en este caso? Como valor A tenemos 4.9 sobre 2 y como valor C tenemos a 3.275.
multiplicado por 3.275. Pongamos por mejor. Y las longitudes, como ya se había indicado, de eje a eje, ¿no? En este caso 4.9 y 5.775. La longitud 1, estaremos diciendo que es 5.775, la de aquí, multiplicado por 4.9, que es la longitud de esta zona, como se ve en la gráfica. Este resultado que nos arroja una carga de 0.89 toneladas. Y es entonces que a 1.51 del tabique que tenemos aquí y del tabique que tenemos aquí, 0.89, y es lo que vamos a llevar aquí para terminar el cálculo. Vamos a poner tabique 1, tabique 2. En el tabique 1 tenemos una carga de 1.51 y 0.89. 1.51 toneladas y 0.89. La sumatoria total de todas estas cargas son las que nos va a dar el total de carga muerta para los pisos típicos, es decir, para el piso 2, 4, 5 y 6. Carga muerta sería entonces, sumando, de 20.91 toneladas. Una vez tenemos esto, ya podemos proceder al cálculo de la carga viva y aplicar los criterios que tenemos de reducción, ¿no? Oh, falta el piso 1, ¿cierto? Piso 1 que es similar el cálculo, pero vamos a tener que hacer el cambio nada más en la columna, así que vamos a hacer la copia de esto, porque como bien sabemos tenemos todo igual que el piso 1 salvo la longitud de la columna, ¿no? La longitud es el piso 1 de 3.4, como se indicó en el planteamiento, dándonos una carga total aquí de 1 del peso propio de la columna de 1.96. Y esto nos arroja una carga muerta total de 21.31. Aquí de la columna es 1.56, o un error copiando. Pero la suma sí es la correcta, ¿no? Aquí tenemos el peso propio de la columna, que es, como le digo, simplemente afectado porque la altura es mayor, el peso de la viga y el peso del piso terminado, el del aligerado y el de los tabiques, que también los tenemos en el piso 1, teniendo un total de carga muerta de 21.31 para el piso 1, del 2 al 6 de 90.91 y en la azotea una carga de 18.51. Ahora sí ya entramos a la carga viva. Y vamos a tener que recordar esta fórmula donde nos dice que podemos reducir la carga viva bajo esta expresión. Y bien, aquí tenemos que tener en cuenta que el área tributaria en el último piso se calcula considerando 1 por el área tributaria de un piso. Ahora, si es que vamos a evaluar el piso n, es el número de pisos que se encuentran sobre ese nivel, multiplicado por el área tributaria de un piso. Es decir, que esto va a ser acumulativo, ¿no? Llegando que al piso 1 va a ser el número total de pisos multiplicado por el área tributaria de ese piso. Y bien, entonces nosotros tenemos que recordar que la carga viva en la azotea se nos indicó en el planteamiento que es de 100 kilogramos. Bueno, aquí no está considerado, pero recordando lo que dice la norma de 0.20, nos indica que la carga viva de techo es de 100 kilogramos por metro cuadrado. Así que podemos considerar un LO, es decir, la carga reducible de 100 kilogramos. Entonces vamos a empezar
colocando por aquí que L sub 0 o LO, la carga reducible, es igual a 100 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Ahora el factor K, que es el que necesitamos para poder calcular el área de influencia, ¿no? Podemos regresar a donde estaba la tabla y recordar que el factor K, cuando estamos evaluando columnas o muros, es 2. Así que en este caso en concreto vamos a tener que K es igual a 2. Luego tenemos que recordar también que tenemos ya calculado el área tributaria, ¿no? El área tributaria que es el mismo para todos los pisos. Recordemos cuál es el área tributaria cuando calculamos por aquí. El área tributaria es de 35.5 metros cuadrados. Tenemos esto. Vamos por aquí. El área tributaria 35.5 metros cuadrados. Y ahora ya podemos calcular el área de influencia. El área de influencia, sabiendo que están relacionados por el factor K y el factor K es 2, vamos a tener simplemente que el área de influencia es 2 por 35.5. Y esto nos da un resultado de 71 metros cuadrados, ¿no? Ahora recordemos que nos dan ciertas limitantes, ¿no? Que se puede hacer una reducción de la carga viva siempre y cuando el área de influencia supere los 40 metros cuadrados. Estamos en 71, así que estamos muy bien. Una vez que ya tenemos esto, ya podemos calcular el factor de reducción, ¿no? El factor que reduce nuestra carga viva. Por aquí coloquemos para que se entienda. Ya, ahora sí. Entonces vamos a aplicar ya la fórmula y vamos a con esto vamos a calcular la carga viva reducible, ¿no? Entonces, vamos por aquí, tenemos que L sub R es igual a L sub 0, es decir, en este caso L sub 0 son los 100 kilogramos por metro cuadrado. Vamos a expresarlo en toneladas mejor, ¿no? Toneladas por metro cuadrado. Y esto va a ser multiplicado por 0.25. 0.25 más, tenemos una división aquí que es de 4.6 sobre la raíz cuadrada del área de influencia que la tenemos por aquí. 4.6 por la raíz cuadrada del área de influencia. El área de influencia son 71 metros, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Calculemos el factor que tenemos aquí dentro del paréntesis y tendríamos 0.1 multiplicado por 0.8. Entonces la carga se nos reduce hasta ¿cuánto? Se nos reduce el 80%. Tendríamos una carga de 2.84. Ahora, ¿esto por qué? Porque ya está afectado por el área tributaria. Para que se entienda mejor, vamos a dejarlo aquí. Vamos a multiplicarlo de una vez por el área tributaria, que el área tributaria es de 35.5. Y en resumen, por aquí para complemento, podremos colocar que el factor que tenemos es de 0.8. Dejémoslo mejor esto aquí para que se entienda mejor y lo reducimos simplemente al factor. Calculamos cuánto es 0.1
multiplicado por el factor de 0.8 y tendríamos un factor de 0.08, es decir, que la carga que estamos distribuyendo en ese caso ya no sería los 100 kilos, sino estaríamos hablando afectado por una reducción. Y ahora, si esa carga 0.08 la afectamos por el área tributaria, que son 71, disculpen, 71 metros cuadrados. 0.08 por 71 metros cuadrados. No, disculpen, es el área de influencia, es por el área tributaria. Por 5.35.5. Ya tendríamos el resultado que les mencioné hace un poco, de 2.84. Entonces, como ya les mencioné, se estaría reduciendo aproximadamente el 20%. 2.84 toneladas. Y este mismo procedimiento es el que se va a aplicar para los demás pisos, con la consideración de que se tiene que ir acumulando. Vamos a hacer el cálculo así por aquí. Tenemos, por ejemplo, que para el segundo nivel, bueno, para el nivel típico ya que tenemos del sexto piso, ya tenemos una carga de 250 kilogramos. Pero ahora esto, como ya se mencionó, va a tener que ser acumulativo. Así que para el sexto piso, vamos a poner aquí, vamos a poner azotea, tenemos los 2.84, ¿no? Y aquí empezamos con el otro cálculo que es piso 6. Y vamos a calcular este mismo factor, ¿ok? 0.25 más 4.6 entre el área de influencia, considerando que el área de influencia es el doble del área tributaria, así que tendríamos 2 por el área tributaria en el piso N es el acumulativo, así que tendríamos ¿cuánto? 35.5 más 35.5 porque es la misma área tributaria, ¿no? ¿Y esto cuánto nos arroja? Esto nos arroja un resultado de 142, ¿no? Estamos hablando de 35.5 por 2, es decir, el doble de 171, que fue el anterior, ¿no? Entonces tendríamos aquí 142 metros cuadrados. Ahora, ¿cuánto nos arroja esto? Esto nos arroja como resultado un factor de 0.64 y este factor lo tenemos que multiplicar por el área tributaria por las cargas que se nos ha indicado tanto por acabado, por la carga de azotea, como por la carga de piso, del piso 6, de la sobrecarga. Entonces, ¿qué tendríamos aquí para el piso 6? Tendríamos 35.5 multiplicado por 0.1 más 35.5 multiplicado por 0.25. Todo esto por 0.64, que es el factor de reducción. ¿Y cuánto tenemos aquí? 7.95 toneladas. Es decir, que en la azotea, hasta la azotea hay una carga de 2.84. Y hasta el piso 6 hay una carga de 7.95. Continuamos y veamos cuánto tenemos para el piso 5. Volvemos a aplicar esta misma fórmula y cambiando únicamente el área de influencia, ¿no?
que ahora va a ser el acumulativo de los tres niveles de la azotea, piso 6, piso 5, y multiplicado por el factor K, que en este caso va a ser 2. Entonces tenemos 4.6. Tendríamos aquí el factor de... Entonces, ¿aquí qué sería? Tendríamos la raíz cuadrada. Coloquémoslo por aquí que se entienda, por aquí también, porque si no va a parecer que no la estamos aplicando, pero sí es la raíz cuadrada, como se ve en la fórmula. El área tributaria en este caso, vamos a tener que es, como lo indica aquí, el número de pisos sobre el nivel. Aquí estamos en el piso 5, entonces tenemos 5, 6 y la azotea son 3 pisos multiplicados por el área tributaria, que sabemos que es 35.5. Y en este caso, como sabemos que el factor K es 2, multiplicamos por 2. ¿Cuánto tenemos de este resultado? Vamos a considerar la raíz cuadrada de 35.5 por 3 y por 2. Eso nos arroja un valor de 14.59. Pero voy a dejarlo así como para que se entienda cómo es que se calculó eso y simplemente voy a colocar aquí el resultado. A ver, el resultado de todo ese factor es de 0.565, redondeando 0.57 para tenerlo en dos decimales. Este factor es el que vamos a aplicar con las cargas que tengamos, ¿no? En este caso 35.5, vamos a multiplicarlo por 0.1, ya sabemos que es el de la azotea, y a esto se le tiene que sumar 35.5, 35.5 por 0.5 y otra vez más por el otro piso, 35.5 por 0.25. Todo esto multiplicado por el factor que acabamos de calcular, que es el que va a reducir y que vemos no alcanza a ser menos del 50%. Tenemos un total entonces de 12.14 toneladas que corresponden a la carga viva. Muy bien, ese cálculo va a ser sucesivo para todos los pisos. Vamos a remarcar por aquí, azotea, piso 6, piso 5, y lo mismo vamos a tener para los demás niveles. Finalmente, para el piso 4 vamos a tener bueno, hagamos el cálculo. El 0.25, copiemos aquí. Copiemos por aquí. Que va a ser 0.25 multiplicado por 4.6, y aquí ya no va a ser 3, sino que va a ser 4. 4 y 35 por 5 sigue siendo el mismo. ¿Y cuánto vamos a tener de este factor? Vamos a tener 0.52. Chequeamos, a ver, 0.25 más 4.6 y tenemos la raíz de 4 por 35.5, recordando que 4 es por la cantidad de niveles en el que estamos hablando de piso 4, piso 5, piso 6 y azotea. Son 4 niveles y multiplicado por 2 porque es el factor K, que es el que relaciona al área de influencia con el área tributaria. Entonces tenemos un factor de 0.5229, redondeando 0.52 nada más. Entonces aquí volvemos a hacer el mismo cálculo por aquí. 35.5 multiplicado por 0.1, que es el que corresponde a la azotea, más 35.5 por 0.25. Por aquí vamos a hacer, como sabemos que para los otros tres pisos ocurre lo mismo, vamos simplemente a multiplicarlo por 3. Y tenemos un total de, calculemos,
35.5 por 0.1 más 35.5 multiplicado por 0.25, que es la carga del piso típico, multiplicado por 3, y tenemos un resultado, ¿no?, de 30.175. Ahora esto lo vamos a reducir, como bien se sabe, por 0.52. 0.52 nos da un resultado de 15.69. 15.69. Bien, y vamos a hacer lo mismo para el piso 3. Piso 3. Como vamos por acá, para que nos dé espacio. Tenemos el piso 3. Y lo mismo, vamos a aplicar esta fórmula por aquí. Y aquí no tenemos 4 pisos, sino que tenemos 5. La área tributaria es la misma y el factor K es el mismo. Calculamos. Y a ver, es 0.25 más 4.6. Y tenemos aquí la raíz cuadrada de 5 por 35.5 multiplicado por 2. Esto nos arroja un valor de 0.49. 0.494, 0.49, dejémoslo. Y bien, una vez que tenemos esto, ya podemos proceder a calcular aquí abajo. Vamos a tener lo mismo, la misma extracción de esta, con la diferencia de que aquí ya no van a ser 3, sino que van a ser 4. ¿No? Y aquí el factor es 0.49. Veamos cuánto nos arroja como valor. Aquí ya no son 3 pisos, sino que son 4. 4 pisos y la azotea dan los 5 que tenemos por aquí arriba. Entonces tenemos 35.5 por 0.1 más 35.5 por 0.25 por 4, y todo esto multiplicado por el factor que reduce, que es 0.49. Pero aquí hagamos un paréntesis, porque como bien sabemos el factor no se puede reducir más del 50%, así que vamos a poner solamente el 50, como nos indica la norma. No podemos reducir más que eso. Así que el cálculo que nos arroja es 19.53. Aquí vamos a poner, no puede ser menor. No puede ser menor a 0.5, ¿no? Y tenemos 19.53 y seguimos con el piso 2. Tenemos el piso 2. Estamos por acabar. Un poco largo, pero como vemos es bastante simple el cálculo, ¿no? Aquí es muy probable que el resultado nos siga saliendo menor si revisamos, tenemos una tendencia a la baja. Por aquí tenemos un factor de 0.64, por aquí 0.57, por aquí 0.52, entonces lo más probable es que continúe, pero vamos a hacer la verificación para demostrar que eso es lo que pasa. Marcamos por aquí en negrita. Negrita. Subimos esto un poco. Para que nos dé el espacio. Y bien. Tenemos entonces aquí 0.49, que es el valor que nos dio, pero vamos a hacer la verificación a ver si en el piso 2 ocurre lo mismo. Entonces aquí ya no son 5, sino serían 6. Hacemos el cálculo. Ya no serían 5, sino 6, pero los valores son los mismos, ¿no? Entendemos 0.25 más 4.6,
por la raíz del área de influencia, que en este caso son 6 niveles multiplicados por el área tributaria por el factor K. Todo esto nos arroja un valor de 0.47. Como vemos, la tendencia sigue siendo la misma, no podemos incluir un valor menor a 50, así que vamos a considerar 0.5. Aquí el cálculo también va a ser el mismo, con la diferencia de que no son 4 pisos, sino que son 5. Y multiplicado por 0.50, que es el factor tope. Y multiplicado por 0.50 obtenemos un valor de 23.9625. Dejémoslo de 23.96. Estamos en el piso 1, en el último piso. Y como bien sabemos, nos va a arrojar un valor más bajo, pero calculémoslo para tener la demostración. Aquí ya no serían 6, serían 7. Y veamos cuánto nos arroja de valor. 6 menos 7. Tenemos un valor de 0.456. Pongámonos completo. 45.6. Necesitamos seguir tomando el valor de 0.50. Control C. Control V por aquí. Y aquí ya no sería 5, sino ya serían los 6 niveles, ¿no? 6 niveles más 1, 7, que está aquí, corresponde a la azotea y ya. Ahí está el acumulativo. Veamos cuánto tenemos en total de carga viva. A ver, en este ejercicio. 6. Y tenemos un total de 28.4 exactamente. 28.4. Entonces ya tenemos las cargas, tanto para la carga muerta como la carga viva. Carga muerta y carga viva de este ejercicio. Finalmente, como resumen, por aquí tenemos ya resuelto, tenemos las cargas finales. Y tenemos todos los factores que hemos calculado, que son exactamente los que hemos venido demostrando aquí, haciendo el cálculo, y las cargas muertas y las cargas vivas, y con eso termina ya el método de cargas. Con estos valores ya podríamos hacer el predimensionamiento de la columna, por ejemplo, que vamos a ver más adelante. Así que no olvidemos que el total de carga viva es 28.4. Y por aquí ya tenemos el acumulativo. El total de carga muerta es 144.37. Ahora entremos a hablar de predimensionamientos. ¿Qué nos dice la norma con respecto a los predimensionamientos de vigas y losos? Los elementos de vigas y losos en una dirección, la tabla 9.1 nos da el alcance. ¿Qué nos indica? Nos dice que estos son los peraltes y espesores mínimos calculados con estos factores que nos indican por aquí para vigas no preesforzadas o losas reforzadas en una dirección a menos que se calculen deflexiones. Es decir, que no es que te está restringiendo a que simplemente escojas estos factores para el cálculo, sino que se puedes considerar otros, pero tienes que hacer la demostración de que las deflexiones máximas no se alcanzan. Por ejemplo, si por aquí seleccionamos lo que tenemos del ejercicio planteado y queremos predimensionar, vamos a ver las luces que tenemos. Por aquí tenemos que las vigas, dependiendo de la posición, por ejemplo, si nos dicen simplemente apoyadas, podremos indicar que se encuentran en este tramo cuando están en un extremo continuo. En ambos extremos continuos, bueno, no tenemos ese caso aquí, pero digamos que si esto se proyectara aquí, en ambos extremos continuos sería este tramo, y se emplearía el factor 28. Y en voladizo, claro está, si tenemos un volado, ¿no? Simplemente apoyados, normalmente casi todas las vigas son así, esto dado que no, la viga no alcanza a desarrollarse en el tramo que conecta con la columna. Así que por eso es que consideramos los ganchos. Normalmente cuando están en placas y logra desarrollarse, entonces ahí ya no se consideraría
apoyado, sino empotrado. Y de igual manera para las losas nervadas en una dirección, es decir, las losas aligeradas. Tenemos L sobre 16, si es que se considera simplemente apoyado, que es lo típico, con un extremo continuo, ambos extremos continuos y en voladizo. Como les había indicado, esto va a depender si se llegan a calcular deflexiones. Vamos a hacer un ejercicio de cálculo de deflexiones para que esto se comprenda de mejor manera. Y bien, lo mismo nos indica la norma para losas y sin vigas interiores, o también si es que se trata de losas en dos direcciones. Cuando se trate de losas en dos direcciones, vemos que aquí nos indica sin ábacos. Probablemente se pregunten a qué se refiere. Pues bien, esa misma tabla nos cita el apartado 13.26 de la norma y que nos dice que cuando se usa un abaco para reducir la cantidad de refuerzo por un momento negativo sobre una columna o el espesor mínimo requerido para la losa, el abaco debe proyectarse bajo la losa al menos un cuarto del espesor de la losa fuera del abaco y debe extenderse en cada dirección desde la línea central de apoyo a una distancia no menor a un sexto de la longitud del vano medido en el centro de los apoyos de la dirección. De igual manera que en este caso pueden utilizarse ábacos, sin embargo se tiene que tener ciertas consideraciones para su empleo. Ya la norma aquí nos da algunos factores y algunos criterios que tenemos que considerar en el caso de que se emplee. Pero normalmente utilizamos factores que simplifiquen este proceso de predimensionamiento. Y es ahí donde entran a tallar otros criterios que se nos indican, ¿no? Que indican otros ingenieros, que trabajan muchos ingenieros y que son mucho más populares, porque por ejemplo cuando hablamos de losas aligeradas, tiene mucha influencia también los espesores del ladrillo que existe en el mercado, que tenemos de 12 centímetros, 15 centímetros, 20, 25, ¿no? Y esto nos lleva a que tengamos espesores de losa de 17, de 20, de 25. ¿Por qué? Porque las normas nos dicen que debemos considerar mínimamente un espesor de losa, que es el que va a actuar como el diafragma rígido, de 5 centímetros. Este no debe ser menor a 5 y también nos dice que va a depender del espaciamiento que tengamos en la losa. Voy a ver si puedo abrir por aquí la norma para mostrarles ese apartado. También tenemos que indicar que cuando se habla de losas macizas, la norma nos da varios factores. Sin embargo, algunos emplean el que pueden ver en la diapositiva, que es la luz mayor sobre el factor de 40. O también nos dice que puede ser el espesor de la losa ligera de menos 5 centímetros, considerando de que este sería un espesor mínimo y este se puede tomar como rango de espesor máximo. Ahora cabe indicar aquí, vamos a colocarlo, que aquí Ln es la luz menor, ¿no? La longitud o luz menor. Vamos a ponerle Ln es la luz menor, mientras que por aquí Ln es la luz mayor cuando hablamos de losas macizas. Y bien, ¿esto por qué? Porque normalmente cuando nosotros hablamos de losas macizas se entiende también que es una losa en dos direcciones, ¿no? Normalmente las empleamos y es por eso que se familiariza ese factor con los factores que tal vez tengamos por aquí. Sin embargo, pese a que cojamos estos factores o que tengamos estos factores, lo recomendable es de igual manera calcular las deflexiones, no simplemente asegurar que nuestro predimensionamiento va a ser exacto, sino que debemos calcular para poder justificar de manera adecuada y con criterio técnico que realmente la dimensión que estamos dando es eficiente ante las cargas a las que es sometida, ¿no? Ahora, si recordamos, también tenemos que el predimensionamiento de vigas normalmente se hace en el orden con el factor de 10 a 12, a 12. Y tenemos que el ancho de la viga normalmente se considera igual o mayor a 0.25, teniendo en cuenta de que este ancho puede estar en relación de 1 a 2 o de 2 tercios con respecto a la altura. Es decir, por ejemplo, si tengo una
una luz por aquí. A ver, dibujemos, hagamos un trazo. Digamos que tengo por aquí una luz libre de 5 metros. Digamos, tenemos por aquí las columnas. Voy muy mala dibujando. Quizás sea mejor que empleemos el gráfico que ya tenemos por aquí. A ver, empleemos esto. A ver, por ejemplo, por aquí tenemos aquí una luz libre de 6.6 metros, ¿no? Si digamos yo tengo aquí, como yo sé que la viga está cargando para este lado, entonces yo podría decir que soy más conservadora y empleo este factor entre 10. Estaríamos hablando de que yo tendría una viga de peralte de 65 centímetros aproximadamente. Entonces, ¿qué ancho de viga le puedo considerar? Le podría considerar un ancho de viga de 35 centímetros, que supera este rango. Que supera este rango y no es menor a 0.25, que es el tope que se nos indica. Ahora, como ya se mencionó, lo ideal es hacer el cálculo de deflexiones. Para demostración vamos a ponerlo por aquí. Y podría ser que la otra viga lo considere con este factor, porque como vemos, las vigas en esta dirección casi no cargan, así que esas las podemos reducir un poco el peralte. Tenemos 6.6 entre 10 nos daría exactamente 66 centímetros, pero podríamos considerarle 0.65, ¿no? Y eso, siendo conservadores, es un factor bastante común, y normalmente cuando empleamos dimensiones se procura que sean múltiplos de 5. Y luego podemos decir que la base sea igual, pongámosle 2 tercios, ¿no? Hace rato hemos dicho 0.35, pero podemos decir que sea 2 tercios. A ver. 2 tercios de 0.65, estaríamos hablando de 0.43. Podríamos darle 0.40. Entonces tendríamos una viga de 40 por 65, dadas las dimensiones que tenemos aquí por la luz. Ahora, yo puedo reducir esta sección, si las puedo reducir. Calculo mis deflexiones, demuestro que soporta las cargas, entonces no habría inconveniente para reducirlo, ¿no? Porque como vimos en el ejercicio, estas vigas son de 25 por 55. Entonces, tal vez calculamos las deflexiones, podríamos estar diciendo de que es válido ese cálculo. Ahora ya tenemos a las columnas. Las columnas tenemos una evaluación diferente de cuando son centradas, de cuando son excéntricas o esquinadas. Cuando decimos que son centradas, son como las metradas de cargas que hicimos en el ejemplo, es decir, que se ubican aquí. Coloquemos. Y cuando decimos que estas vigas son esquinadas, las esquinadas estarían por aquí. Y cuando decimos que son excéntricas, las excéntricas no son más que las que están por aquí. Colocamos un verde. ¿No? Entonces tenemos centrada, excéntrica y esquinada. Aplicar un grosor más fuerte. Y aquí vemos cómo es que la carga que tenemos en la losa se distribuye para cada elemento. Se transmiten a la columna, y de la columna luego va a llegar a la cimentación.
Igual, esta columna también sería excéntrica, ¿no? Ahora lo que tenemos que considerar es que para zona sísmica el área de columnas debe ser mayor o igual a 1000 centímetros cuadrados. Es decir, que podríamos trabajar con columnas de 35 por 35. Y bien, cuando hablamos de predimensionamiento, podemos emplear, si son centrados, como fue el que tenemos en el ejemplo, recordemos que tenemos un valor de 144.37 y 28.40, ¿no? Entonces vamos a hacer el predimensionamiento aquí. ¿La carga de servicio cuál es? La carga de servicio no es más que la suma de la carga viva con la carga muerta. Por aquí copiamos los valores que teníamos allá. Control C, Control V. Y por aquí vamos a hacer el cálculo, ¿no? Tenemos 144.37 más 28.40. Algunos prefieren no reducir la carga y simplemente hacer el predimensionamiento con el total, que es válido también y es más conservador incluso. Eso ya depende del criterio del que está realizando el predimensionamiento. La norma contempla de que así podemos reducir. Tenemos 0.45 y aquí tenemos 2.10, ¿no? $2.10 considerando que esto está en toneladas y 2.10 está en kilogramos, así que vamos a dividirlo entre 1000. ¿Qué nos arroja todo esto como resultado? Tenemos un área de 1828 centímetros cuadrados. 1828.25, 4 redondeando, 25 nada más. 25 metros cuadrados. Ahora nosotros ya dependiendo de la disposición que se considere mejor, podemos emplear una columna rectangular o cuadrada. Esto va a depender también de la cantidad de pórticos que tengamos, ¿no? Y si consideramos algunos pórticos que sean principales. Sin embargo, lo ideal es que sea lo más equitativo posible para ambas direcciones. En este caso, por ejemplo, de ser una columna cuadrada, podríamos sacar la raíz y estaríamos hablando de una columna, nos sale, si aplicamos la raíz, si aplicamos la raíz a esto, si a esto le sacamos la raíz cuadrada, esto le sacamos la raíz cuadrada, tendríamos el resultado de 42.76, redondeando, ¿no? Centímetros. Entonces podríamos estar diciendo que la sección podría ser de 45 por 45 centímetros, ¿no? Para una columna que se ubique aquí en la zona central con la carga que hemos evaluado. ¿No? Considerando, vamos a anotarlo por aquí para que quede. Ese cambio vamos a insertar otro entonces. Considerando ponerlo así, carga muerta 144.37 toneladas, carga viva 28.4 toneladas. Carga muerta, carga viva, y aplicamos simplemente la suma como la carga de servicio. Y tenemos una sección que se propondría de estas dimensiones de 45 por 45. Ahora, otro criterio que se utiliza
cuando no tenemos o cuando partimos de cero, es emplear esto. La carga por servicio sea igual a una carga que se establece de acuerdo a la categoría de la edificación. Estas categorías las podemos encontrar en la norma de 030 y multiplicado por el área tributaria que se le estaría concediendo a la columna por el número de pisos. Por ejemplo, si consideramos un área tributaria de 40 centímetros, no muy poco, de unos, una columna que salga bien robusta. Vamos a considerarle un área tributaria no bastante amplia, a ver, de 45.9 centímetros cuadrados, suponiendo. Entonces aplicamos esta fórmula, entonces tendríamos que la carga de servicio sería, si suponemos que es el uso es vivienda es categoría C, así que estaríamos hablando de 1000 kilogramos multiplicados por el área tributaria, que es 45.9, multiplicado por el número de pisos, pongamos que sean 3 pisos, ¿no? Número de pisos, 3. Esto nos arrojaría 45 metros, 45.9 metros cuadrados. 1000 por 45.9 por 3 niveles nos arroja, vamos a dividirlo entre 1000 para tenerlo en toneladas, nos arroja un valor de 137.7 toneladas. Entonces ahí ya tendríamos una carga que aplicar y consideremos que sea, aquí pongamos como datos, columna céntrica, ¿no? Entonces para céntrica, ¿qué factor empleamos? Ahí está. Vamos por aquí. Tendríamos la carga de servicio, que son estos 137.7 toneladas, por F' C 210, como 100 toneladas, entre 1000. ¿Cuánto tenemos? Hacemos la operación, 137.7 más 0.45 por 210 entre 1000. Nos arroja un área de 1457.14. Y podríamos plantear que si es una columna cuadrada, nos arroja un valor de 38 centímetros, 38.17. Podríamos proponer que sea de 40 por 40. Así que vamos a poner aquí 1457.14, la raíz cuadrada es igual a 38.17. Vamos a proponer, como ya dije, una sección de 40 por 40. Sección 40 por 40 centímetros. ¿No? Y eso sería un predimensionamiento tentativo, pero con buena aproximación, si es que no tenemos ningún dato, si es que partimos desde cero, si tiene que hacer una evaluación en campo rápidamente. Entonces, es una aproximación bastante buena que se suele emplear
por lo general en oficina. Ahora, como verificación, podemos decir que cuando tenemos una columna de altura h, ahora esta altura h afectada por un factor, debería darnos la longitud de sus lados, ¿no? En este caso, considerando que sea una columna cuadrada. Si se trata de la zona centrada, es decir, que sea, por ejemplo, lo que estábamos planteando aquí, en 3 niveles también hemos considerado. Consideremos que esta altura h sea, qué sé yo, 280. Que sea de 280 y nos dice que es la céntrica, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto nos sale, ¿no? Si es h entre, si es a, h entre 9. Aquí es que el valor de a es igual a h sobre 9, o el valor de a es igual a h sobre 10. En este caso, como vemos que es una columna céntrica, una columna centrada, sería h entre 8. Sería 280 entre 8, nos arroja un valor de 0.35, ¿no? Y eso estamos hablando de h, si vemos desde la profundidad de desplante, ¿no? Desde la cara superior de la cimentación hacia arriba. Y si consideramos 2.8 es una distancia pequeña, ¿no? Para ser considerada desde esa longitud. Entre 8 nos da un resultado de 0.35, pero aún así nos da un valor bastante conservador. Así que como parámetro de control también resulta siendo eficiente. Ya lo que tenemos que considerar, y lo vamos a ver después reflejado como rigidez, es que la inercia de la viga debe ser menor o en su defecto igual a la inercia de la columna, ¿no? Eso es uno de los parámetros que también nos dicen, pero hay otro parámetro un poco más certero respecto a eso, donde nos indican que 1.2 de la rigidez de la viga debe ser igual o superado por la rigidez de la columna. Como bien sabemos, la rigidez de la sección la podemos evaluar a través de la inercia. Si es que estamos en etapa de predimensionamiento, si estamos ya manejando ya los cálculos completos, sí podremos emplear las rigideces como tal, qué sé yo, de los pórticos y evaluar efectos con una fuerte viga débil, ¿no? Pero en este caso, como estamos en etapa de predimensionamiento, mínimamente evaluamos esto, que la rigidez que la inercia de la columna sea mayor a la inercia de la viga. Bien, preferiblemente que supere al 1.2. ¿Esto qué quiere decir? Es que lo evaluamos a través de la inercia, ¿no? Como les menciono. Entonces diríamos que que es más sencillo de trabajarlo, y digamos que pongamos valores aquí de A, que esto sea, que sé yo, 50 por 50, coloquemos con 50 por 50, y por acá la inercia de la viga, la altura de la viga que sea de 50 por 30, que es unas dimensiones típicas normalmente, ¿no? Que se utilizan, 30. A ver, si nosotros calculamos, vamos a tener, si nosotros calculamos la inercia, sabemos que es base por altura al cubo sobre 12. Base al cubo sobre 12 y realizamos el cálculo para ambas secciones. Tenemos para la columna, sería como son dimensiones iguales, sería 50 por 50 al cubo sobre 12.
Vamos a poner 50 por 50 al cubo. Al cubo sobre 12 y esto nos arroja un valor de 520.833. 520.8333.33, pongamos con decimales. Ahora vamos a hacer el mismo cálculo para la viga, el cual es de 30 por 50 al cubo sobre 12. Tenemos un resultado de 312.500. Veamos si se cumple esta relación. Multiplicamos la inercia de la viga para que se vea este lineado. Ya está. Multipliquemos 312.500 por 1.2. Tenemos 375.000. 312.500 tenemos aquí es un 0 por 1.2 nos arroja un valor de 375.000, que si comparamos con el valor de la columna, entonces sí se estaría cumpliendo esta condición, ¿no? Podremos colocarlo por aquí así. $1.2 por 312.500 multiplicado por 520.833.33. Y si calculamos, podemos notar que sí se cumple, como ya vimos. Un segundo. Así que se cumple esta condición, ¿no? Estaremos diciendo que el efecto de columna fuerte, viga débil, se está considerando al momento del predimensionamiento. Y no se va a tender a formar rótulas plásticas en los nudos, ¿no? De ahí la importancia de este factor de 1.2. Ahora, si nos vamos al tema de muros de albañilería, la norma de 0.70 indica para zonas sísmicas que se considere un factor de 20 y para zonas no sísmicas o de baja sismicidad de 25. Recordando que la norma de 0.70 solo tiene 3 zonas, estamos considerando que la zona 4 también califica para el factor de 20. Y bien, en el caso de que tengamos que ensanchar los muros, eso pueden hacerse a través de unas mallas en el momento del tarrajeo, así que a través de eso sí podríamos ensanchar los muros si es que se requiere. Otra consideración que debe tenerse en cuenta es que el espesor del muro que consideramos es el efectivo, sin incluir tarrajeo. El tarrajeo, como ya mencioné, solo se incluye si es que este es reforzado con mallas de acero. En caso contrario, solamente consideramos el espesor del ladrillo, que puede ser de 13 centímetros o 25 centímetros. Es decir, que si tenemos una altura de muro típico, poniéndole que sea 280, y queremos calcular el espesor, digamos, en Lima, estaríamos en este como el factor más fuerte.
tendríamos 280 sobre 20. Vamos a poner zona 4, Lima. Entonces tendríamos que T podría ser mayor o igual a 280 entre 20, que arroja un valor de 0.14. Como bien sabemos, el ladrillo tiene un espesor de 3 centímetros, así que si tenemos 0.14, lo conservador sería que nos vayamos al espesor de 0.25, pero si bien es cierto, este factor es conservador, como la diferencia no es mucho, de 14 a 13, podría considerarse el ladrillo en disposición de soga, pero preferiblemente considerarlo con la disposición de cabeza. Podemos considerar en disposición de cabeza conservadoramente, ¿no? Ya. Y tenemos las placas. Las placas normalmente las consideramos como de espesor mínimo, bueno, de largo mínimo, de 1,20 m, para considerarlas como placas. Y probablemente aquí entremos a un punto bastante de debate, porque muchas veces nos encontramos con dimensiones de muro que no se sabe si considerarlo como viga o como columna. Algunos nos dan relaciones de 1:5, 1:6, o algunos nos dicen también dependiendo del refuerzo que le coloquemos. Y lo más acertado que resulta siendo es con respecto al diagrama de momentos. Las columnas presentan un diagrama de momentos que contienen un punto de inflexión, mientras que las placas simplemente tienen un momento que tiende a uno de sus lados. El espesor mínimo de las placas para zonas sísmicas normalmente se consideran de 0.20, así que en Lima, por ejemplo, encontrar una placa de 15 centímetros tendría que justificarse con una adecuada evaluación, ¿no? Normalmente cuando partimos el predimensionamiento es recomendable que sea con 20 centímetros. Ahora, ¿cómo es que podemos predimensionar estos elementos? Tenemos que calcular la cortante basal, tanto para la dirección X como para la dirección Y, y dividirlo por el factor phi, el cual es 0.85, y por 0.53, la resistencia del concreto, el espesor del muro y el factor 0.8. Una vez que tenemos esto, tenemos ya la longitud de las placas que deberíamos tener para cada dirección. Y finalmente, pues tenemos que tener una distribución adecuada de estos elementos, porque no basta simplemente con calcular qué longitud de placa necesito, sino que necesitamos saber de qué manera vamos a distribuir estos elementos en todo el terreno. Bien, el tiempo ya nos ha ganado, así que la estructuración completa, partiendo de cero, junto con el predimensionamiento de las zapatas, que para mostrarles, para mostrarles lo tenemos por aquí. Tenemos el predimensionamiento de zapatas, que es uno de los más largos, dado que es la cimentación y el soporte de todo. Los vamos a estar explicando en la siguiente sesión, junto con una estructuración completa de una vivienda, probablemente sea lo que se plantee, que es lo más común y lo que más necesitamos saber, ¿no? Porque normalmente nuestras propias casas son las que están mal estructuradas, ¿no? Y también son las construcciones más comunes que tenemos. Bien, sin más que decir por esta sesión, vamos a dejar eso y vamos a finalizar el curso en la siguiente sesión. Muchas gracias.